Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a esperar un ratito para ver que se conecten más. Jaime me está reportando que tiene problemas con el portal, así que vamos a esperar un rato. Que sí, pero bueno, en la primera clase sí estuvo también. También tuvieron problemas. Yo sí tuve problemas. Buenas tardes, abogada. Buenas tardes, Valeria. ¿Cómo? Qué raro que los otros no se pueden conectar, le digo. Sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar un rato. Buenas tardes, abogada. Hola, Carlos, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Aquí iniciando la semana. Sí. Fíjese que a mí también me costó entrar, pero es que tuve que cambiar como ya no usé Chrome, sino que usé Firefox para entrar. Porque creo que con Chrome ahí están teniendo problemas. Yo tuve problemas con el otro también. Ponerles ahí en el grupo que no usen Chrome. Porque yo no uso Chrome. ¿Y usted por dónde entra, Valeria? Por uno nuevo no me acuerdo cómo se llama Edge, creo, no sé cómo, pero es el, Ajá. Yo por ahí ajá. entro también, por hecho. Cuando No sé si está hablando, abogada, pero no se le escucha. Creo que apagó el... ahora sí está hablando, pero no importa, nada importante.
Al doctor Huete también le está pasando lo mismo. Bueno, muchachos, ya los que están presentes están marcados. Vamos a esperar unos 2 minutos más para iniciar.
Bueno, ahora sí, comenzamos, muchachos. ¿Cómo han estado? Bien, abogada, gracias a Dios. Ok, listo. Nos quedamos la semana pasada en el artículo 738, Valeria. Déjeme revisar. Abogada. Sí, el 738, creo. Ok, el tema que empezamos a ver fue el tema de la representación, el poder de representación. Vamos a ver cuáles son las formas, hagamos un breve repaso. ¿Cuáles son las formas en que se puede otorgar el poder, muchachos? ¿De dónde se deriva el poder? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se deriva el poder de representación? Sí, Diana. De la ley y de la voluntad de las partes. Muy bien, se deriva de la ley, puede estar establecido en la ley el poder de representación y también se deriva de la voluntad de las partes. En ese sentido, podríamos encontrar incluso dos formas de dar ese poder. Un poder especial para algo específico y un poder general que sería un poder general para todos los negocios en que el representado tiene asuntos pendientes. Ok, los efectos del poder de representación, jóvenes, entre quienes surte efecto los actos o contratos celebrados. ¿Cómo dice? Entre quienes surte efecto los negocios celebrados con poder de representación. El representante, abogada y la parte. ¿Entre quién, Astrid? No le escuché. Entre el representante y la otra parte no se me escucha bien, abogada. Correcto. Y entre el representado y el tercero. Entre el representado y el tercero, exactamente. Entre el representado y el tercero. Muy bien. En ese sentido, vemos que existen variaciones que se podrían dar en los negocios sujetos a representación. ¿Qué pasa cuando el representante actúa sin poder? ¿Entre quién surte efectos? Cuando el representante actúa en nombre de otra persona sin tener poder o sin tener las facultades para eso. Entre el principal y la tercera persona, abogada. No, la pregunta es, en los negocios donde el No, representante abogada. no tiene poder o si lo tiene se excede de sus facultades, ¿entre quién surte efectos? Sí, Carlos. Entre el representante y el tercero. Exactamente. ¿Bajo qué condición se le puede deducir la responsabilidad al representante? Cuando se conozca, cuando haya conocido el engaño. No, ¿cómo responde? ¿Cómo responde el representante en ese tipo de negocios? ¿De qué manera responde? Personalmente. Muy bien, responde de manera personal. Se le deduce la responsabilidad de manera personal. En caso de que cumpla de manera personal, ¿qué derechos tiene el falso representante? Hubiera tenido representado en esa negociación. Básicamente él se vuelve él se vuelve el representado, no se vuelve representado, él se vuelve el principal, pues, en esa obligación con el tercero. Exactamente, muy bien, Carlos. Y en ese sentido, fue la última conversación que teníamos. Vamos ahora al artículo 738, que nos sigue hablando del mismo tema, nada más que nos señala la forma como el representado puede convalidar lo actuado por el representante cuando realiza negocios sin tener facultad o teniendo poder, se excede de las facultades otorgadas. Vamos a ver el artículo 738,
Alexis. Artículo 738. La ratificación expresa o tácita de los actos a que refiere el artículo anterior, por quien pueda autorizarlos, transfiere a su puesto representado las obligaciones que nazcan de aquellos, si la ratificación se hizo antes de que el acreedor existiese la operación. Vamos a ver, explíquelo, Alexis. Sí, está bien. Este artículo quiere decir que los efectos del negocio jurídico se harán entre el tercero y el representado cuando el representado haya ratificado correctamente, cuando el representado haya sido ratificado correctamente por el representante. Al revés. Es decir, cuando el representado convalide o ratifique lo actuado por el representante, siempre y cuando obviamente el negocio todavía no haya sido anulado por parte del tercero. En ese caso tenemos dos tipos de ratificación, una ratificación expresa y una ratificación tácita. ¿Qué es una ratificación expresa y qué es una ratificación tácita, jóvenes? Supongo que eso Ratificación hace mención de ello, o sea, se expresa. Ratificación tácita es en base a hechos, o sea, acciones que permiten ver que se ratifican. Exactamente, muy bien, eso es. Vamos al artículo 739, Ángel Irías. Al celebrarse un contrato, una parte puede reservarse la facultad de designar dentro de un plazo no superior a 3 días, salvo pacto diverso, el nombre de la persona que será considerada como contratante definitivo. Alta. Perdón. La validez de esta designación depende de la aceptación efectiva de dicha persona o de la existencia de una representación suficiente. Si transcurrido el plazo legal o convenido no se hubiere hecho la designación del contratante o hecha no fuera válida, el contrato producirá sus efectos entre los contratantes primitivos. Ok, puede darse una situación donde una persona que tiene poder para realizar algún tipo de negocios quisiera firmar un contrato o quisiera realizar un acto en nombre del representado, pero sabe perfectamente que sus facultades son limitadas. No obstante, por alguna necesidad o por una urgencia o por un negocio muy apremiante que valga la pena arriesgarse, puede firmar un contrato sin tener facultades de representación para ese tipo de negocios, con la condición de que en el plazo de 15 días tendría que designar a la persona que en definitiva sería la que firmaría el contrato y sería también la persona con la que surtiría los efectos dicho contrato o dicho acto. Si en el plazo de 15 días no se señalara a esa persona que definitivamente tendría que firmar el contrato va a surtir efectos entre los suscriptores primitivos, o sea, entre el representante que no tenía amplias facultades y el tercero. Y si no tenía amplias facultades y si el representado no lo convalida de forma tácita o expresa, él tendría que responder de manera personal. ¿Comprendido, muchachos? Diego, dígame. ¿Puede poner su cámara porque no lo recuerdo? No recuerdo su cara. No lo escuché bien. Puede poner su cámara porque no recuerdo su cara. Ahorita. No sé si me va a dar bien ahí. Ah, ok, Diego, ya ahora ya me acordé de usted. ¿Cómo se dice su apellido? Maudó. Igual no lo escucho. Maudó. Maudó, sí. Ok, dígame, Diego. Ya puede quitar la cámara. Solo le quería preguntar si esos 15 días eran en base a ley o simplemente era un ejemplo que usted está dando. No, es lo que la ley señala.
Dice que no debe ser mayor de 15 días. Ok, es que donde el artículo que yo estoy leyendo, en el código que yo tengo, dice no superior a 3 días. Me imagino Ah, que... perdón, no, soy yo la equivocada, no son 15 días, son 3 días. Correcto. Ah, ok. Eso era, gracias. Ok. Bien, vamos al artículo 740, Astrid. Abogada, ¿me escucha? Sí, Astrid. En los contratos se pueden hacer estipulaciones a favor de terceros. Ok, aquí cambiamos radicalmente de tema y entramos a estudiar uno de los actos unilaterales intervivos de naturaleza mercantil. El capítulo en el que estamos en los contratos y actos unilaterales. Y hemos mencionado desde los primeros días de clase que todo lo dispuesto para los contratos aplica también para los actos, especialmente aquellos actos unilaterales intervivos que tengan un contenido patrimonial, como son los mercantiles. En este sentido, encontramos uno de los primeros actos de esa naturaleza, que es la estipulación a favor de un tercero. ¿En qué consiste o qué es la estipulación a favor de un tercero? ¿Y por qué no es un contrato y lo podemos diferenciar con un acto? Porque en realidad el acto, como hemos aprendido, el acto es la manifestación unilateral de la voluntad. En este caso, el estipulante manifiesta unilateralmente que señala a favor de un tercero una prestación que debe de ser cumplida por la otra parte del contrato, que le llamaremos el promitente. O sea, el estipulante es el que estipula a favor de un tercero, el promitente es la persona que debe cumplir la prestación a favor del tercero, y el tercero es la persona que va a exigir el cumplimiento de esa prestación, sin perjuicio de que el mismo promitente tiene la facultad de exigirle el mismo estipulante tiene el derecho de exigirle al promitente el cumplimiento de la prestación a favor de un tercero. En este sentido, vemos que la estipulación a favor de un tercero es aquel acto jurídico en el cual un estipulante establece a favor de un tercero una determinada prestación que deberá ser cumplida por un promitente. ¿Comprendido, muchachos? Estipulación a favor de un tercero. Bien, vamos al siguiente artículo. Los artículos siguientes son los que nos regulan este tipo de actos. Vamos al siguiente, Carlos. Sí, Carlos. Abogada, si puede repetir la última definición que dictó. Ya se me olvidó, pero trataré de hacerla igual. La estipulación a favor de un tercero es aquel acto mediante el cual un estipulante establece el cumplimiento de una prestación por parte de un promitente a favor de un tercero. Creo que no lo dije igual, pero es lo mismo. Sí, gracias, abogada. Ok, vamos a ver, Carlos Cobos, artículo 741. Ahorita, abogada, permítame. Sí, el artículo 741 dice: la estipulación a favor del tercero hace ir a este, salvo por contrario, el derecho de exigir del promitente la prestación convenida. El estipulante podrá igualmente exigir el cumplimiento de la obligación. Muy bien, vamos a ver, Cobos. Bueno, prácticamente dice que este acto, el de la estipulación a favor del tercero, pues hace, bueno, a menos que se establezca lo contrario, a menos que se acuerde lo contrario, otorgará prácticamente el derecho a exigir la prestación del promitente, como dice el artículo. Y igualmente podrá exigir el cumplimiento el que sea el estipulante.
Muy bien, es decir, ¿quiénes son las personas que pueden exigir el cumplimiento de la prestación por parte del promitente? Pues en primer lugar el tercero, es el más interesado, porque es a favor del tercero que se estableció una determinada prestación. Y por otro lado, pues otro que tiene el derecho es el estipulante. Exactamente. Muy bien. Vamos al 742. Vamos a ver quién sigue. Diana. Dice, el derecho del tercero nace en el momento de perfeccionarse el contrato, si bien puede subordinarse a cualquier modalidad lícita, con tal que ésta se establezca en el contrato. Ok, vamos a ver, Diana, ¿cree que lo puede explicar? Lo que nos dice el artículo es que el derecho del tercero nace en el momento de perfeccionarse el contrato. Y ustedes ya están cansados de escucharme a mí en qué momento se perfecciona el contrato. Están cansadas de decir, de preguntar o de que estén escuchando por qué es importante determinar el momento de la perfección y qué es lo que sucede cuando se perfecciona el contrato. Pues aquí nos encontramos un artículo donde nos dice que el derecho del tercero nace en el momento de perfeccionarse el contrato. ¿Cuál es ese momento, muchachos? ¿En qué momento se perfecciona el contrato que contiene la estipulación a favor de un tercero? En la aceptación. ¿Cuál es la palabra clave? Yo sé que es en la aceptación, Valeria, pero con la aceptación que nace. Los derechos y las obligaciones. Otra palabra, Valeria. El consentimiento. El consentimiento, correcto. Vamos a ver, muchachos, que quede claro. Los contratos se pueden perfeccionar de tres maneras. Una de las maneras que se puede perfeccionar el contrato es con el consentimiento. Ese tipo de contratos son los contratos consensuales. ¿Listo? Otra de las maneras de perfeccionarse el contrato es con la entrega de la cosa. Son los contratos de traditio. El contrato se perfecciona con la entrega de la cosa. Otra de las maneras de perfeccionarse el contrato es cumplida la solemnidad establecida para eso. Por ejemplo, la inscripción en un registro público de comercio. Entonces tenemos tres formas de perfección del contrato. Por medio del consentimiento, por medio de la entrega de la cosa y por medio del cumplimiento de la solemnidad. Cuando decimos en qué momento se perfecciona el contrato, la respuesta correcta no es con la aceptación. Tampoco es que ahí nacen los derechos y obligaciones. La respuesta correcta es que se perfecciona en el momento del consentimiento. Obviamente, Valeria, hemos aprendido que el consentimiento se forma a través de la oferta y de la aceptación. Pero la respuesta es los mecanismos de perfección, consentimiento, entrega de la cosa y cumplida la solemnidad. En este caso de la estipulación a favor del tercero, ¿en qué momento se perfecciona el contrato? Pues obviamente con el consentimiento. Es a partir de ese momento, como menciona Valeria, nacen obligaciones y derechos. ¿Por qué es importante determinar el momento del consentimiento? Porque a partir de ese momento, donde las prestaciones pueden ser exigidas por quien tiene derecho a exigirlo, que en este caso sería el tercero. A menos que el cumplimiento de la prestación esté sujeta a una condición. ¿Recuerdan cuáles son los tipos de condiciones que hemos estudiado en clase? Suspensivas y resolutorias. Muy bien, Jaime. La condición suspensiva o bien la condición resolutoria. Si la estipulación a favor de un tercero está sujeta a una de estas condiciones, pues será necesario cumplirla, la condición para que puedan hacer el derecho del tercero a exigir el cumplimiento por parte del promitente. ¿Listo? Vamos al artículo 343, Diego. Dice, la estipulación puede ser revocada o modificada, salvo pacto en contrario.
mientras el tercero no haya manifestado su voluntad de aprovecharla. Es decir, sí, Diego, vamos a, lo escucho. Bueno, entiendo que la estipulación que el estipulante la puede modificar, la puede revocar, siempre que con la persona esté firmando el contrato, es decir, el tercero, no haya como dado su consentimiento, creo que eso es. En realidad el tercero no figura en el contrato. El tercero no es parte en el contrato, ni siquiera firma el contrato. Los únicos que firman el contrato son el promitente y el estipulante. El tercero, por eso le llamamos un tercero, porque no forma parte del contrato. Lo que nos dice este artículo es que la estipulación a favor de ese tercero puede ser perfectamente revocable. Es decir, el estipulante se puede arrepentir de haber dejado algo a favor de un tercero. Si Valeria fuera mi hija, yo podría comprarle una casa y decirle a Valeria, bueno, cuando se gradúe de abogada, yo por favor, señor vendedor, le entrega la casa a Valeria. Estoy haciendo una estipulación a favor de Valeria. Y Valeria, pues, tiene el derecho de exigirla. ¿Cuándo? Pues cuando se gradúe de abogada. Pero si no se gradúa de abogada, Valeria nunca tendrá el derecho a la casa. Ahora, graduada Valeria de abogada, exige y acepta la estipulación. En ese sentido, yo como estipulante ya no podría revocar la estipulación. Pero si en el periodo de tiempo que Valeria todavía no se ha graduado de abogada, yo veo que saca pésimas notas, veo que anda enamorada con un mocoso espantoso, le quito la estipulación, yo revoco la estipulación. ¿Me explico? ¿Por qué la puedo revocar? Porque Valeria todavía no la ha aceptado. Y si en este caso que usted está dando, Valeria se graduó de abogada, pero ella aún no se ha manifestado en el sentido de que quiere la casa, siempre se puede revocar o modificar. Así es, Diego, correcto. Mientras ella no la acepte, perfectamente puede ser revocada en cualquier momento. Listo, gracias. ¿Comprendido todos? Sí, abogada. Dígame, Jaime. Abogada, una consulta. Ese tercero del que se habla ahorita puede ser una persona que no tenga capacidad legal. Sí, claro que sí. Puede ser un menor de edad, puede ser un incapaz, pero obviamente en esos casos necesitaríamos dejarle un tutor. Ok, gracias. Ok. Bien, vamos al siguiente artículo. ¿Quién sigue? Jaime. Sí, abogada, voy. 744. La estipulación en favor del tercero para ser satisfecha después de la muerte del estipulante puede ser revocada a pesar de la aceptación por aquel, incluso por un acto mortis causa, salvo que la renuncia a la revocación conste por escrito. Aquí encontramos en este artículo básicamente dos excepciones a la regla. La regla es que la estipulación a favor de un tercero puede ser revocada, mientras tanto el tercero no la haya aceptado. Es decir, que una vez aceptada, la estipulación se vuelve irrevocable. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, ¿esa parte está clara para todos, muchachos? Sí, abogada. Ok, ahora, aunque el tercero ha manifestado su aceptación por la estipulación, el estipulante puede revocar esa estipulación por un acto mortis causa, o sea, por medio de un testamento. Es decir, aunque Valeria haya aceptado o haya manifestado su intención de aceptar la estipulación, el estipulante por un acto mortis causa, que sería el testamento, perfectamente puede revocar la estipulación. Esa es la excepción. Pero aparte de eso, esta excepción tiene a su vez otra excepción, que ni siquiera podrá ser revocada la estipulación a favor del tercero por un acto mortis causa,
cuando constare por escrito la renuncia del estipulante a revocar la estipulación. ¿Lo comprendieron? Sí, abogada. ¿Seguros? ¿Puede volver a explicar una vez más, abogada? Ok, nuevamente. La regla es que la estipulación puede ser revocada mientras el tercero no la haya aceptado. ¿Listo? Una vez aceptada, se vuelve irrevocable. Punto. Sí. Aunque esté aceptada la estipulación por parte del tercero, el estipulante puede revocar la estipulación por un acto mortis causa. Punto. ¿Claro? Sí. Lo otro, no podrá revocarse la estipulación ni siquiera por un acto mortis causa cuando conste por escrito la renuncia por parte del estipulante a revocar la estipulación. Vamos a manera de ejemplo, vamos a hacer una telenovela aquí, en el sentido de que el papá de Valeria le deja a favor de Valeria una casa. Valeria acepta la casa. Pero resulta que Valeria es un desastre, tiene la casa destruida, no la cuida, solo hace fiestas, esto y lo otro. Y el padre se está dando cuenta de que Valeria es una persona irresponsable. Y ya el papá de Valeria ya es un señor de avanzada edad y deja en su testamento que cuando él fallezca, por favor me le quitan la casa a Valeria y se la dejan a la hermana. Ahí está revocando la estipulación a favor de un tercero cuando ya había sido aceptada, pero lo hace por un acto mortis causa. Pero seguimos con la telenovela. Valeria, enterándose de las intenciones del padre, ya casi petateándose el papá en la cama, ya moribundo, consigue un papelito, le saca la firma y le dice que renuncia, el estipulante renuncia a revocar la estipulación y lo firma. Ese papelito consta por escrito mediante el cual se puede probar la renuncia del estipulante a revocar la estipulación, ni siquiera por un acto mortis causa. ¿Entendido? Sí, abogada. Ahora sí. Pero, o sea, quien hace la renuncia es el mismo estipulante, ¿verdad? Así es, Carlos. Así es. Permítame un segundito, solo déjenme despachar un muchacho acá. O sea que el papá de Valeria renuncia a quitarle la casa a Valeria solo porque Valeria puso a firmar ese papelito. Así es. Yes. Pero creo que dijo que era el estipulante que lo firmaba. El papá, Sí, porque él fue el que lo revocaba. Ajá. Ajá, o sea, es como que firmes un papel diciendo que renuncias a tu derecho de revocar la estipulación y después No, te o sea, vos arrepentís, pero firmás como para anular como quien dice que anulas la revocación, pues, que te retractas de esa revocación. es prácticamente ¿Me para que entendés? no te arrepintas después. ¿Cómo decís? Es prácticamente para que no te arrepintas después. Supongo, no sé. O sea, la esencia de todo es que puedes revocarlo por un testamento, pero lo del testamento se puede revocar con otra cosa, ¿me entendés? Con otro papelito escrito, ¿me entendés? Ajá. Te digo, Los pero, o sea, papelitos con son los eso, que hablan. A ver, Carlos, hable. no, que le decía que prácticamente con esto, al estipulante renunciar, prácticamente no le va a poder quitar esa estipulación que hizo, valga la redundancia. Así O es, sea, correcto. no, Eso ¿cómo es. asegurar que
Es como asegurar que al final sí se va a cumplir. Que no se vaya a arrepentir, correcto. Exacto. Exactamente, eso es. ¿Comprendido? Sí, abogada. Listo, pues. Una pregunta. Sí. No escuché nada, Astrid. Si se hace con dolor, así como se dijo en el ejemplo, Valeria cuando el papá estaba así, ya no tan consciente, ya hizo firmar un papelito, ¿hay alguna manera de quitar esa firma que hizo Valeria por el papá? Claro que sí, Astrid. En realidad es una telenovela la que hice, pero esa telenovela puede continuar con un capítulo donde se logra probar que Valeria, utilizando artimañas, le sacó la firma al señor cuando él ya no estaba consciente. Y perfectamente podríamos anularlo, pero eso es todo un juicio, Astrid. Pero cabe la posibilidad, claro que sí. Gracias. Ok. Bien, vamos al 745, Otto. Les puedo soplar desde aquí para que sientan el aire. El prominente puede oponer al tercero las excepciones fundadas en el contrato que deriva el derecho de este. Como está muy calladito el día de hoy, Otto, así que lo voy a dejar para que explique este contrato. Yo sabía, ¿sabes? Así. Es que estaba un poco enfermo, la verdad, por eso es que no he sido yo el mismo. Insolado de tanta playa. No, es que como que tal vez el cambio de clima me resfrió un poco. Ay, ay, Por eso ay. me escucha así la garganta, pero hice examen de COVID y salí negativo. Gracias a Dios. Sí, amén, amén. Bueno, aquí lo que está diciendo es que el prominente se puede oponer a... El prominente puede oponer al tercero las excepciones fundadas en el contrato del que deriva derecho de... Ok, ahora explíquelo. ¿Quién es el promitente? Pucha, yo estaba leyendo prominente todo este tiempo. ¿Quién es el promitente? No sé. A ver, chicos, ¿quién es el promitente? Valeria. Abogada, la verdad, yo sí estoy un poquito confundida con entre el tercero, el estipulante y el promitente. Sí, igual. El promitente es quien debe cumplir la obligación en favor del tercero, así es. Así es, Diego, correctísimo, Diego. Eso es. Gracias. El estipulante es quien a favor del otro firma una determinada prestación, ¿verdad? Correcto. Ok. O sea, en el... No, olvídalo, no, iba a poner un ejemplo que no. No, olvida, abogada. Okay. Vamos a ver, ¿quién es A? Vamos a decir que A es el estipulante. ¿Quién es B? El promitente. ¿Quién es C? El tercero. Entre A y B, lo que hay es un contrato de compraventa. ¿Ok? Celebran un contrato de compraventa, pero en ese contrato de compraventa es para que B le entregue la casa a C, que es el tercero. Entonces, la estipulación la puede exigir. ¿Quién puede exigirle al promitente el cumplimiento de la prestación? El tercero y el estipulante. Correcto. Y también el estipulante. Ellos dos pueden exigirle al promitente el cumplimiento de la prestación. El promitente es el que debe cumplir con la prestación. Ahora, cuando el tercero le exige
el promitente cumpla con la entrega de la cosa, el promitente puede oponer una serie de excepciones. ¿Qué es una excepción? Recuerdan, procesalmente hemos mencionado que las excepciones son mecanismos de defensa. Entonces, el promitente le puede decir al tercero, momentito, yo no te puedo cumplir por X o Y razón. Esas excepciones tienen que ser derivadas de qué contrato, muchachos. ¿Derivadas de dónde? Las excepciones que el promitente le opone al tercero tienen que ser excepciones derivadas del contrato donde se señaló la estipulación, que en este caso sería la compraventa. Correcto. ¿Con qué tipo de excepciones le podría oponer el promitente al tercero? Pues a lo mejor porque no se ha cumplido todavía con la condición. Puede ser una excepción. Otro mecanismo de excepción sería que el tercero en realidad no es el tercero, que hay un error de apellidos, hay un problema de nombres, de identificación de quién es el tercero. En ese sentido, o puede ser de que en realidad el contrato tenga algún vicio de nulidad que hace imposible cumplir con la prestación. Puede ser que el estipulante todavía no ha pagado al promitente el valor de la casa. Por lo tanto, si no se ha pagado el valor de la casa, pues el promitente no tendría por qué entregarle la casa al tercero. Entonces, si nos fijamos, todas estas excepciones que el promitente le puede oponer al tercero para no cumplir con su prestación, son excepciones derivadas del propio contrato donde se señaló la estipulación. ¿Comprendido? Sí, Diego. Y el promitente puede poner excepciones porque no le han pagado intereses también. Puede oponer cualquier tipo de excepciones siempre y cuando se deriven del contrato. Si en el contrato se señaló que deberá pagar intereses y no le han pagado intereses, pues claro que sí. Ok, ¿comprendido todo, muchachos? Sí, abogado. Ok, vamos a seguir con el siguiente. Vamos a ver. Vamos a 746, ¿verdad? Ok. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a enfrascar ahora al tema de la nulidad y de la anulabilidad, que en materia mercantil se le llama anulabilidad y en materia civil nulidad relativa. La nulidad absoluta y la nulidad relativa. En mercantil simplemente es nulidad y anulabilidad. Pero en realidad todos los conceptos que hemos aprendido en materia civil aplican en materia mercantil. Y como ustedes ya son expertos en civil, ¿me podrían decir cómo funciona el régimen de las nulidades en materia civil? Es por los vicios, abogado. ¿Quién está hablando? Diego. Sí. Sí, Diego, es decir, los vicios son parte de lo que puede afectar el consentimiento y un consentimiento con vicio es causa de nulidad. Ok, entonces sería por dolo, intimidación, violencia. Esos son los vicios del consentimiento. Okay, ajá. Pero en términos generales, cuando un contrato es nulo. Un contrato es nulo cuando se encuentra contrario a la ley, la finalidad y que perjudique a los socios. Por ejemplo, en la del mercantil. Cuando un contrato es Cuando nulo, falta chicos, alguna de las formalidades, abogada. puede ser, pero cuando el contrato es nulo es una regla así como aprenderse el Padre Nuestro. Cuando un contrato es nulo,
Cuando le faltan uno de los elementos esenciales del contrato. Exactamente, Valeria. Muy bien, esa es la respuesta. Un contrato es nulo cuando le faltan algunos de los elementos necesarios para la validez del contrato. ¿Cuáles son los elementos básicos de un contrato? ¿Cuáles son los? Consentimiento, objeto y causa. Consentimiento, objeto y causa. Es decir, si falta alguno de estos elementos, el contrato es totalmente válido. Y si es inválido, es porque es nulo. Esos son los requisitos esenciales, ¿verdad? El consentimiento, objeto y causa. Exactamente. Habían otros Ahora, requisitos accidentales, me parece que se llamaban. no. Ahí, cuando hablamos de accidentales, es sobre las cláusulas, pero no sobre los elementos de validez del contrato. Ok. Ahora, si nos ponemos a estudiar con detenimiento cada uno de estos elementos, no tendríamos por qué, porque se supone que ustedes ya llevaron obligaciones 1 y obligaciones 2, así que en esas dos clases es donde se supone que estudiaron a conciencia de estos tres elementos. Es decir, ¿cuándo un consentimiento es válido? Cuando es otorgado libre y sin ningún vicio. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Los que mencionaba Diego: error, dolo, violencia e intimidación. Sucede una de estas circunstancias, el consentimiento está viciado y por lo tanto el contrato es nulo. El objeto de un contrato tiene que ser una cosa lícita, y si hablamos de un contrato mercantil, tiene que ser una cosa lícita mercantil. Si hablamos de la causa, igual la causa, la finalidad tiene que tener una finalidad lícita, y en materia mercantil le vamos a agregar que tiene que tener una finalidad de lucro, todos los negocios mercantiles. Ahora, si falla alguno de estos elementos, estaríamos ante un ejemplo de un contrato que podría ser declarado nulo por la autoridad competente. Es decir, un contrato no es nulo, yo digo que es nulo. Un contrato es nulo porque la autoridad competente, que en este caso sería un juzgado, lo ha declarado nulo porque carece de alguno de los elementos necesarios para su validez. Y estos elementos son consentimiento, objeto y causa, únicamente. Ahora, puede darse dos tipos de nulidades. ¿Cuáles son esos dos tipos de nulidades? La nulidad absoluta y la relativa. En este caso sería la nulidad y la anulabilidad. Excelente, Diego, eso es muy bien. Tenemos la nulidad absoluta y la relativa en materia civil, y en mercantil le llamamos simplemente nulidad o anulabilidad. Hablemos un poco de la nulidad, que en este caso sería la absoluta o simplemente la nulidad. ¿Cuáles son los rasgos característicos de la nulidad? Abogada, yo aquí tengo el artículo del Código Civil, no sé si quiere que lo lea o no. Bueno, si gusta leerlo, dele. Bueno, dice, hay nulidad absoluta, que en este caso sería nulidad, en los actos o contratos que cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene. Y cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces. Muy bien, en este sentido vemos que el Código Civil señala... ¿Sí? Toda la clase debería saber porque yo lo expliqué el trimestre pasado. Ah. Sí. ¿Qué puso el trimestre pasado? ¿Este tema? O sea, yo hablé de la nulidad y de la anulabilidad. Ah, bueno, ¿quiere hablar usted? Así me ahorra un poco. No, es que usted explica mejor. Yo no me puedo desenvolver bien, pero toda la clase debería acordarse de mi presentación. Ah, pues algo pasó con su presentación porque nadie la recuerda. No, es que nadie pone atención, así me estoy dando cuenta ahora. Pero es que la característica de la nulidad y la diferencia entre la nulidad y la anulabilidad es que la nulidad no puede subsanarse. Es nula. Correcto, muy La bien. anulabilidad se puede. Así es, correcto. Muy bien. ¿Qué más podríamos hablar de estos dos conceptos?
Sí le puse atención a Otto, ¿verdad? Gracias. Bueno, Otto, mire, ya no se sienta frustrado. No, Ahora, ya, gracias. ahora puede sentir lo que yo siento. Sí, no, hombre. Dígame Conmigo que, no, pero con el resto de mis compañeros. dígame que es algo que afecta a uno emocionalmente. Ustedes no saben cómo uno siente eso. Bueno, decimos entonces, la nulidad absoluta es insubsanable. La nulidad relativa o anulabilidad puede ser perfectamente subsanada. La nulidad absoluta es imprescriptible. La anulabilidad prescribe. La nulidad absoluta solamente puede ser exigida por cualquier interesado, cualquier persona, incluso hasta de oficio. En cambio, la anulabilidad solamente puede ser exigida por la parte interesada. Sí. Ya me acuerdo. Ya también. La nulidad absoluta no produce ningún tipo de efecto. Si una vez declarada, se retrotrae al momento de suscribirse al contrato y hace como que si nada hubiera pasado. La nulidad relativa o anulabilidad, una vez declarada, produce sus efectos a partir del momento en el que se ha declarado nulo el acto. ¿Copiado, muchachos? Sí. Sí, abogado. Sí, abogado. Ok, vamos al siguiente artículo. Vamos a ver, Valeria. 747. Cambiamos de tema y entramos a un tema que es la resolución de los contratos. Ok, dice, la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en los contratos con prestaciones recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpla lo que le incumbe. La resolución puede pedirse aun cuando se hubiere iniciado el juicio para exigir el cumplimiento, pero no puede pedirse el cumplimiento si se hubiere demandado la resolución. Pedida la resolución, el que incumplió ya no puede dar cumplimiento a su obligación. Ok. Recuerden, todo lo relativo a nulidad y anulabilidad, vamos a aplicar los mismos conceptos que en materia civil, que ustedes ya conocen. Otro de los temas es el tema de la resolución de un contrato. ¿Qué significa resolver un contrato? Resolver un contrato significa darlo por terminado. Vamos a terminar este contrato por vía de resolución. O sea, vamos a resolver este contrato. Resolver un contrato significa ponerle punto final, sacar las cuentas, cuánto te debo, cuánto me debes. Estas cuentas están así, así. Liquidamos las cuentas y resolvemos el contrato. ¿Me explico? Cuando resolvemos el contrato es una forma de terminar el contrato, una forma anormal de terminar el contrato, de manera anticipada al plazo señalado en el contrato, pero un tanto amigable, es decir, no nos metemos tanto a pleito, sino que ambos estamos de acuerdo en que vamos a terminar el contrato por vía de resolución. ¿Sabes qué? No quiero verte más, esto no está funcionando, resolvamos el contrato, cuánto te debo, liquidamos las cuentas, las pagamos y se acabó el asunto. ¿Ok? Ahora, la resolución solamente procede en aquellos contratos que tienen obligaciones recíprocas. Por ejemplo, una compraventa. Una compraventa, el comprador tiene la obligación de pagar y el vendedor tiene la obligación de entregar. Hay una obligación recíproca. En la mayoría de los contratos hay obligaciones recíprocas. Únicamente en aquellos contratos unilaterales no existen obligaciones recíprocas porque solamente hay un sacrificio por una de las partes. Pero en la mayoría de los contratos mercantiles, por no decir en todos, no tienen obligaciones recíprocas. En este tipo de contratos es en el único donde cabe la resolución.
La resolución, repito, es una forma de terminar el contrato por el incumplimiento de una de las partes. Es decir, la resolución supone el incumplimiento de una de las partes. El que no se siente satisfecho en el contrato, pues pide la resolución del contrato. Y la resolución del contrato no es más que ponerle fin al contrato. Vuelvo y repito, solamente procede en aquellos contratos con obligaciones recíprocas. En el caso de que procediéramos a una resolución del contrato, lo primero que tenemos que exigir antes de pedir la resolución es el cumplimiento del contrato. Y si en un determinado plazo, que ya lo vamos a ver más adelante, no se cumple con el contrato, entonces vamos a proceder a la resolución del contrato. Pero es totalmente incompatible hacerlo al revés. No podríamos exigir o dar lugar a una resolución del contrato y posteriormente pedir el cumplimiento del contrato. O pedimos la resolución y ya no hay opción al cumplimiento, o le damos la última oportunidad a la parte que incumpla que cumpla, y si no lo hace en un determinado plazo, pues entonces procedemos a la resolución del contrato. ¿Comprendido, chicos? Sí, Ok, vamos al siguiente artículo. Vamos a ver, vamos para arriba. Otto. Sí, abogada. 749, ¿verdad? 48. Ah, perdón, sí. El que incumple podrá ser requerido por la contraparte para que cumpla su obligación dentro de un plazo conveniente, no inferior a 15 días, a no ser que la naturaleza del contrato, los usos o el pacto permitieran un plazo menor. Transcurrido el plazo sin que el contrato haya sido cumplido, este quedará resuelto sin más de pleno derecho. Este precepto no se aplicará cuando el incumplimiento de una parte sea de poca importancia tenerlo en cuenta el interés de la otra. Sea de poca importancia teniendo en cuenta el interés de la otra. Ok, este artículo 748, márquenlo con un resaltador, pónganle ahí una etiqueta, porque lo van a utilizar en el segundo parcial. Básicamente en este artículo nos dice la forma como vamos a redactar una cláusula resolutoria. Eso lo veremos en el segundo parcial. Una cláusula resolutoria es aquella cláusula que forma parte de un contrato, en la cual se establece el mecanismo, cómo vamos a resolver un contrato en caso de incumplimiento. Tenemos dos formas de realizar este tipo de resoluciones. Una resolución simple y finalmente tenemos una resolución de pleno derecho. La diferencia entre una y otra es que la resolución de pleno derecho consta en el mismo contrato, es decir, forma parte de una cláusula dentro del contrato. Esa es una resolución de pleno derecho. En cambio, la otra resolución, la resolución simple, es aquella que se lleva a cabo una forma de terminar un contrato, pero que el contrato no señala el mecanismo de resolver el contrato. La diferencia entre uno y otro mecanismo es que la resolución de pleno derecho nos ahorramos el aviso que le tendríamos que dar a la otra parte para comunicarle de que vamos a resolver el contrato. El único aviso que tendríamos que darle es que le damos un plazo de 15 días para que cumpla. Si en ese plazo de 15 días no cumple, ya no hay notificaciones, ya no hay avisos de ninguna naturaleza. De pleno derecho vamos a resolver el contrato. Esa es una resolución de pleno derecho, pero para que se dé es necesario que conste mediante una cláusula resolutoria dentro del mismo contrato. Ahora, el otro mecanismo, un contrato que no contiene cláusula resolutoria y queremos darlo por terminado por vía de resolución, tendríamos que avisar primero, tiene un plazo de 15 días para que cumpla.
no cumple dentro de ese plazo de 15 días, pues le tenemos que dar otro aviso, anunciarle que vamos a resolver el contrato y que tiene otros tantos días de aviso de la resolución. Si nos fijamos en el segundo mecanismo, simplemente le decimos, tiene 15 días para que cumpla y si no cumple, de lo contrario, procederemos a la resolución de pleno derecho. ¿Ven la diferencia? Sí, abogada. ¿Todos lo tienen claro? Ok, vamos al 749. Vamos para arriba, Jaime. Voy, abogada. El 749 dice, los contratantes pueden convenir expresamente que el contrato se resuelva en el caso de que una obligación no sea cumplida con las modalidades señaladas. En este supuesto, la resolución de pleno derecho se producirá cuando la parte interesada comunique a la otra su decisión de hacer valer el pacto resolutorio. Ok, todo suyo, Jaime. Bueno, este artículo dice que habla sobre la resolución de pleno derecho, pues, de que los mismos contratantes tienen la facultad de convenirla, o sea, de establecerla expresamente en el mismo contrato, y también pues va a producirse cuando ya la otra parte le comunique la decisión de que su derecho valga en la cuestión resolutoria. ¿Lo comprendieron todos, muchachos? Sí, abogada. Ok, vamos al siguiente. Vamos al 750, Diego. Voy. Dice, la resolución por incumplimiento tiene efecto retroactivo entre las partes, salvo en los contratos de ejecución continuada o periódica, por lo que respecta a las acciones ya realizadas. Ok, este será el último artículo que explicamos por hoy. Seguimos hablando de la resolución. Decimos que la resolución por incumplimiento tiene un efecto retroactivo entre las partes, salvo en los contratos de prestación continua o periódica por lo que respecta a las prestaciones ya realizadas. Es decir, una resolución de un contrato tendrá un efecto retroactivo a partir del momento en el que se suscribió el contrato, o sea que se retrotrae al inicio de la relación contractual por incumplimiento de una de las partes. Sin embargo, aquí el artículo distingue dos tipos de contratos: el contrato de prestación continua y el contrato de prestación única. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento es un contrato de prestación continua, porque periódicamente, mes a mes, se está cumpliendo con el contrato. En cambio, una compraventa de un carro es un contrato de prestación única. Pago un precio por ese carro y el otro me entrega el carro y se acabó la relación. Entonces, en aquellos contratos de prestación única, la resolución del contrato tendrá un efecto retroactivo. Yo pagué el precio, pero nunca me entregaste el carro, pues entonces devolveme lo pagado y se acabó, resolvemos este contrato. Se retrotrae al momento de suscribir el contrato. En cambio, un contrato de arrendamiento 12 meses, donde he pagado 6 meses y a partir del séptimo mes el inquilino dejó de pagar, ¿a partir de qué momento procede la resolución del contrato? Pues a partir del momento en el que se dio el incumplimiento, que sería a partir del séptimo mes. ¿Comprendido, chicos? Pero, Sí, ¿cómo así que se retrotraen? Sí, abogada. Retrotraerse significa retroceder, irse para atrás. Por ejemplo, en el caso del carro, que yo tenga que pagar un carro, o sea, que yo le tengo que devolver el carro, ¿a eso se refiere con retrotraer? Correcto, retrotraerse es volver atrás como que si nada hubiera pasado, es deshacer el negocio. Ok. Bien, chicos, quedémonos hasta acá, nos conectamos a la siguiente sesión y les doy ahí unos 10 minutos para que tomemos agua porque
hoy sí nos alargamos en esta clase, ¿les parece? Sí, abogada, gracias. Ok.